Hola, ¿qué tal? Hoy les hablaré acerca de los deberes de un esposo en el matrimonio. Me enfocaré sobre los aspectos del liderazgo para el esposo. Matrimonio es una institución creada por Dios y por esa razón debe llevarse bajo los términos de Dios y responsabilidades otorgadas a los cónyuges. Esposo debe ser responsable por su matrimonio, mostrando siempre carácter y compromiso por su familia completa. Esposo no dispuesto a vivir y luchar por el matrimonio solo traerá destrucción para su esposa y su familia. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Omar Timan. Bienvenido a Cápsulas Bíblicas. Esposo, para ser un buen líder en su hogar, debe primeramente amar a Dios. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Dios le dio al varón el rol de liderazgo y está claramente descrito en Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Primera de Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Aceptar la autoridad y liderazgo del esposo por parte de la esposa es aceptar el orden autoritativo dado por Dios. Esposo debe saber y aceptar su rol de líder. Esposo debe de manifestar su liderazgo, siempre considerando y actuando en la medida de sus posibilidades en los gustos o deseos de su esposa y los hijos, sin actuar como tirano, dictador, sin machismo, sin egoísmo o hipocresía. El liderazgo del esposo es siempre con un sentido de responsabilidad e iniciativa, en buena voluntad, es decir, benevolencia. Un esposo podría tener alguna clase de discapacidad física, pero siempre tiene ese sentido de responsabilidad por su esposa y su familia dentro de su capacidad. No es irresponsable, empezando en el área espiritual sobre todo, además de las áreas económica, educativa, vivienda, disciplina y moral. Muchos esposos cometen el terrible error de querer asegurar las otras áreas primero, olvidándose de lo espiritual, y la familia sufrirá en todas las áreas, encontrando rebelión en los hijos, falta de respeto en la esposa por su esposo, problemas financieros e inmoralidad, además de muchos otros problemas. 1. Esposo es un sustentador amoroso y honra a su esposa. Jesús nos ejemplifica este cuidado por la iglesia en Efesios 5:25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como acuedoras de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Esposo debe amar y cuidar a su esposa como Dios ama a la iglesia, incondicionalmente, sin importar qué circunstancias sucedan durante el matrimonio o familia. El esposo debe de amar a su esposa. Número 2. Esposo debe ser un siervo. Jesús nos ejemplifica esto en Mateo 20:25 al 28. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jóvenes varones deben de ser educados por sus padres y saber que el matrimonio es un deber para el servicio y sacrificio diario, imitando el sacrificio y servicio de Jesús por los salvos y la iglesia. 3. El esposo debe de guiar con ejemplo. 1 Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esposo debe ser un ejemplo en cómo habla, cómo vive, en lo que hace, en su fe y pureza moral. El actuar o comportamiento del esposo debe traer gloria a Dios, y su esposa e hijos deben testificar y saber eso. Esposo necesita ser la misma persona en público y en privado. De lo contrario, ocasionará falta de credibilidad en carácter e integridad. 4. El esposo debe ser una guía espiritual. Esta es la clave del éxito del esposo en su casa o familia. Dios creó al hombre y sopló en él aliento de vida. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios hizo del ser humano una especie espiritual, y sin comunión con Jesús y la Iglesia, solo vivirá de forma egoísta y errante. Esposo debe amar a Dios. La Escritura nos dice en Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esposo debe creer y conocer a Jesús como único Dios Salvador, saber que la salvación no está en obras, ni en ninguna religión, o determinada iglesia o congregación. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esposa debe saber y sentirse guiada espiritualmente por su esposo, independientemente de que la esposa tenga su propio devocional. La Escritura dice en Efesios 5:25-26, maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, así, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El esposo debe siempre mostrar iniciativa e importarle la vida espiritual, empezando por él mismo, el de su esposa e hijos, e invertir tiempo muy seriamente en esta área, con lectura bíblica diaria, asistencia a la iglesia fiel, devocional familiar diario, oración nocturna. Y con respecto a la iglesia, no debería de permitir que otras actividades comprometan su asistencia a la iglesia, entre semana y aún más el domingo. Buscar diariamente tener comunión con Jesús ayudará a estar enfocado y tener una perspectiva por las cosas de Dios y tener las prioridades correctas en su vida. Al no ser espiritual, la iglesia quedará olvidada. La Biblia estará guardada, sin oración ni acción de gracias. David nos pone el ejemplo en Salmos 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esposo debe ser líder espiritual.
lo cual le ayudará a ser responsable en otras áreas, en el matrimonio y con los hijos. Dios llamará a cuentas al esposo por la familia y lo vemos en Génesis 3, 8 y 9. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre. Independientemente de quién haya comido primeramente del fruto del árbol de la ciencia, Dios llamó al varón. El esposo es el líder. Él es la cabeza de la familia. Él es responsable de todo lo que sucede en casa y en cada miembro de la familia. Bajo un buen liderazgo, esposa e hijos crecerán aún más en su vida espiritual y en cualquier otra área. Esposos deben ser responsables por su matrimonio e hijos, mostrando carácter y compromiso. Jóvenes varones deben de conocer este papel de responsabilidad por medio de la enseñanza de sus padres y la iglesia. Esposa debe de apoyar y orar por su esposo, que tenga un temor y amor por Dios y quiera servir al Señor. Espero que este material les haya sido de bendición. Dios les bendiga.